Mi primera experiencia con las calificaciones basadas en estándares fue como padre, viendo las calificaciones de mis hijos en la escuela primaria y entendiendo exactamente lo que estaban aprendiendo y por qué sacaban lo que sacaban. Antes de esto, se sacaban una A, pero no sabía por qué se sacaban una A. Recibían una A porque se comportaron bien o sacaban una A porque hicieron la mayoría del trabajo. ¿Qué trabajo era? Ahora puedo ver exactamente lo que hacían, por qué lo hacían y en qué puedo ayudarlos en casa. Las calificaciones basadas en estándares son una oportunidad de brindar consistencia y transparencia a las familias y a los alumnos de todo el distrito. Las prácticas de calificación ya habían cambiado y necesitábamos un enfoque del distrito. Después de la pandemia se nos presentó la oportunidad de reconstruir basándonos en las mejores prácticas. Reunimos un equipo de representantes de toda la comunidad de nuestro distrito escolar para dirigir ese trabajo. Al nivel de primaria hemos estado basándonos en los estándares durante mucho tiempo, pero a través del trabajo del comité de calificaciones hemos mejorado cómo planeamos nuestras lecciones al comenzar primero con el estándar y crear las lecciones intencionalmente. El resultado es que estamos planeando lecciones atractivas y reflexivas que se enfocan en los estándares que los estudiantes están desarrollando. Esto nos ha ayudado a mí y a mis alumnos a comprender dónde se encuentran en su desarrollo y hacia dónde deben ir. Me uní al comité de calificaciones cuando empezó hace muchos años porque nuestro distrito escolar no tenía prácticas de calificación consistentes en las escuelas, de un grado a otro, de una maestra a otra, y sentí que eso tenía que ocurrir y que necesitábamos tener la voz de los maestros en ese comité. No creía que eso tuviera que ser una decisión que se tomara solamente por el comité de liderazgo del distrito o solamente por los directores, sino que tenía que ser una decisión tomada por todas las partes interesadas de nuestro distrito. Me uní al comité porque como madre y maestra, un gran problema en la educación es la falta de compromiso y creo que las calificaciones basadas en los estándares son una oportunidad para hacer que los estudiantes se sientan dueños de su trabajo y hacer que se involucren más. Al tener más claro lo que están aprendiendo, por qué lo están aprendiendo y en qué habilidades deben trabajar. Las calificaciones basadas en los estándares son importantes para mí porque me ayudan como madre a ver exactamente dónde están mis hijos en cuanto a su comprensión de los estándares. Y creo que es importante que los estudiantes vean exactamente dónde están. Y lo que aprecio de las calificaciones basadas en los estándares es que nos da una visión real de dónde está el alumno y no incluye alguno de sus comportamientos que puedan aumentar o disminuir su puntuación en un sistema de calificación tradicional. Como comité de calificaciones, empezamos por revisar la investigación actual sobre las mejores prácticas de calificación y realizamos un estudio del libro Calificando con Equidad, de Joe Feldman. Después de hacer nuestro estudio del libro, creamos una oportunidad de desarrollo profesional en el distrito para todos los miembros de personal en marzo del 2021. El personal proporcionó comentarios al comité después de hacer este desarrollo profesional y el 95% estuvo de acuerdo que el distrito debería alinear las prácticas de calificación en todas las escuelas. Se encuestó a todos los maestros y el comité tomó estos resultados y trabajamos en el verano para diseñar recursos y planes para el siguiente ciclo escolar en el que los maestros los pudieran aplicar. En nuestro primer año de implementación nos centramos en las filosofías de calificación que se basan en el dominio académico y en crear una cultura de revisión donde los alumnos realmente puedan vivir la mentalidad de crecimiento en el salón de clases. Para poder avanzar, aprendimos que necesitábamos tener un libro de calificaciones que apoyara nuestras prácticas. Formé parte del grupo de maestros que fue seleccionado para poner a prueba el libro de calificaciones basado en los estándares y probamos muchas cosas diferentes y pudimos dar algunas opiniones sobre cómo avanzar en los próximos años, es decir, en este año. Este ciclo escolar, toda nuestra escuela está empezando a hacer el libro de calificaciones basado en estándares y estamos haciendo la escala de 0 a 4 para informar sobre el progreso de los alumnos. Hasta ahora ha sido un proceso realmente poderoso. Las maestras tienen conversaciones enriquecedoras sobre la instrucción y pueden ajustar mejor esa instrucción dependiendo las necesidades de sus alumnos. Los alumnos tienen más claro lo que tienen que aprender y
cuál es su progreso a lo largo del camino, y las familias saben cómo apoyar mejor a sus hijos de formas más específicas. A nivel de la preparatoria, nos estamos preparando para una implementación completa. Para los que no han participado en el proceso hasta ahora, esto puede parecer desalentador, pero es bueno trabajar en todas las áreas de contenido y niveles de grado para alinear las prácticas. Las prácticas que queremos implementar serán más eficaces con sistemas de calificación basados en estándares y que últimamente prepararán mejor a nuestros alumnos para el éxito después de la preparatoria. Estamos en el camino correcto para crear un cambio positivo para nuestro distrito escolar. Nuestras escuelas están preparadas para apoyar a las familias y a los estudiantes que tengan preguntas mientras aprenden un nuevo sistema de calificaciones. Algunas escuelas ya han organizado noches de información sobre las calificaciones basadas en los estándares. Si usted tiene cualquier pregunta, contacte a su director escolar para programar una reunión y hablar de sus preocupaciones.